La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! Robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Hola, bienvenidos una vez más a Sintonía Cultural, este programa que es parte del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque. ¿Cómo está, Francisca? Un nuevo programa, una nueva semana. Hola, Óscar, muy bien. Contenta porque por fin nos vamos a tirar de cabeza a este tema que teníamos traspapelado, porque lo teníamos traspapelado en hartas otras sesiones, ¿no? Exactamente. Tiene que ver justamente con lo que estábamos escuchando recientemente. Ahí sonaba el tema central del Festival de los Robots, a cargo de nuestro compatriota, el Capitán Memo. Que bueno, siempre hay una cuestión de que uno le evoca la infancia, ¿no es cierto? ¿Quién no vio el Festival de los Robots? Entre otras animaciones japonesas que vamos a mencionar en el transcurso. ¿Quién no quiso ser el robot que con el poder de sus puños se convierte en un gigante? Claro, robot, eres formidable. Sí. Bueno, lo que nos convoca hoy día tiene que ver justamente con... El otro día hablábamos de la cosmovisión, ¿no es cierto? De cómo las personas, cómo la cultura de alguna forma impacta en el desarrollo de las sociedades. Y de las artes. Y hoy día vamos a hablar específicamente de la cultura japonesa a través de su industria cultural, llámese literatura y cine. Pero ¿te parece que para poder avanzar, lo primero es entender un poco en qué consiste la cultura japonesa? ¿Qué nos podrías decir en ese sentido, Francisca? Bueno, la cultura japonesa yo creo que se distancia harto de cómo lo creemos. Es un poco distinta a cómo la creemos, pero lo peor es que es un poco distinta a cómo es realmente, cómo ha estado configurada, porque la cultura tiene mucho que ver con la historia. Aquí entramos a un tema que me gusta a mí. Y cómo no, si eres profesora de historia. Historiadora también. Exacto. Mira, Óscar, esta historia de Japón tiene algunas características como similares a nuestra historia o a la historia que nosotros conocemos como historia universal. Se pueden reconocer, por ejemplo, elementos como Edad Media japonesa, periodo feudal japonés, y eso ya nos tiene que dar una clave de por qué esto es medio extraño, porque en un territorio tan lejano poder aplicar los conceptos que se aplicaron en Europa nos tiene que hacer dudar, nos tiene que hacer ruido. Resulta que Japón tenía unas historias, o sea, unos periodos históricos que son fundamentales para entender lo que pasa hoy día. Son muchos, solo te voy a mencionar los tres más importantes, que en parte son casi 4. Primero, la época Edo, que es del siglo VIII, donde se hacía una recopilación importante de todos los mitos y las leyendas del siglo III y siglo IV sobre el origen de Japón. Okay. Y esto era relacionado un poco con lo que vimos nosotros antes, que era la cosmovisión, ¿te acuerdas? Sí. Pero aquí podemos decir que Japón se define a través de los ojos de China. Porque, ¿Cómo así? No... Porque Japón sí, es son el país, vecinos, pero... Claro. Pero Japón es el país que es vecino de China, como dices tú, pero es el vecino para el lado del mar.
es el lugar de donde los chinos ven que Que sale nace el sol. Bueno, eso significa de hecho Japón, pues Claro, la tierra del sol naciente. Entonces ellos se definen así, se definen a través de los ojos de China. Y de esa misma manera ellos van a haber utilizado mucha de la ideografía, que es el tipo de escritura que tienen los chinos. Ujú. Por lo tanto, podríamos decir que en un origen bien primigenio de Japón, no había, técnicamente hablando, escritura japonesa. Había una escritura china adaptada. Mira. Así es que ya con Bueno, ahí uno ya aprende cosas. Yo, por ejemplo, Claro. eso no lo sabía. Y me imagino que los radioescuchas tampoco. Y debe haber alguno que sí Claro, lo sabe. que- Pero esa es la idea, que aprendamos todos juntos Todos también. juntos. Y eso nos permite entender que, por ejemplo, va a haber un conflicto interesante en tratar de hacer de este territorio un solo país. ¿Cierto? Porque Ah. no tenemos escritura. Entonces Claro. no tenemos cómo dar la información que queremos dar. Bueno, y después de este periodo aparece el periodo Heian, que se empieza a desarrollar como en sí. Nosotros somos los japoneses. Nosotros somos Japón. Japón es esto. Japón Ya. no es esto otro. Japón no es China. Japón no es Corea. Entonces empieza una especie de pseudo-nacionalismo donde se empiezan a mezclar un poco los relatos que nunca han estado escritos de emperadores que algunos llegan a ser sospechosos en Se su empieza a existencia. asentar, digamos, la identidad Una especie de identidad del país. y basada en estos mitos y leyendas que tienen dioses. Entonces hay un momento en que cuando uno sigue la línea, de hecho los estudiosos de la historia dicen que en la línea de los emperadores se pueden confirmar hasta un cierto número de emperadores, pero Ujú. los anteriores son medio fantásticos. Probablemente Ya. no existieron. ¿Me entiendes? O sea, los del es inicio. un poco leyenda, un poco mito. Claro, entonces eso ya no serían reales y aquí vemos un poco la historia, la cultura de nuevo, el lenguaje, todo mezclado en un espacio medio ambiguo. Mm. Y después nos encontramos con la época que nos va a interesar muchísimo a nosotros, que es la época Meiji, que es de 1868 a 1912. Preguerra, digamos. Claro, preguerra, justito antes de la Primera Guerra Mundial. Pero después de la época Meiji, porque como esta se acaba en 1912, vamos a tener un periodo que se llama la Restauración Meiji. Y que ese va a ser el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y yo te quiero dejar hasta ahí nomás porque... Sí, porque la idea es que igual vamos como intercalando para efectos Claro. de que la gente tampoco se aburra. O sea, partimos con esta parte que es como la introducción de lo que tiene que ver con la cultura propiamente tal japonesa, pero la cultura, no solo en Japón, sino que en todas partes, tiene que tener un testimonio. Y el testimonio se ve, se refleja a través de la literatura, el cine, el arte en general. ¿Qué te parece si vamos intercalando? Hablemos de cine un poquito, de los orígenes de cómo No se olviden que ahí está nuestra coyuntura, porque vamos al cine y ahí vamos a saber por qué dejamos este relato hasta ese pedacito. Exactamente. Bueno, si se trata de cine, tenemos que decir de que, al igual que en otras latitudes, su origen data de fines del siglo XIX, Ujú. ya con la llegada del cinematógrafo de los hermanos Lumière ahí por el año 1897 aproximadamente. Como sabemos, inicialmente las películas tenían un carácter más de documental, eran mudas y en el fondo reflejaban la vida cotidiana básicamente. Pero a diferencia de otros lugares, en las salas mismas se acompañaban con músicos y también con narradores. Eso es lo llamativo. Probablemente también que tiene que ver con lo que tú Con mencionabas. el tema de la literatura, que no podíamos tal vez escribir cosas necesariamente ahí porque era difícil de leerlas. Era mucho más accesible, digamos, el tema de lo visual. Claro. Y para poder complementar esas imágenes en movimiento, disponían de músicos que, valga la redundancia, musicalizaban esas imágenes, pero también narradores que contaban la trama, que contaban la historia. Bueno, estos narradores eran conocidos como benshi, esa era la denominación que tenían, y obviamente eran considerados una parte fundamental de la experiencia cinematográfica de aquellos años, por lo mismo que decíamos, añadían voces a los personajes y explicaban la trama de la historia en el fondo. Ya digamos que empezó a avanzar con más fuerza el cine japonés en el año 900 con los primeros noticieros de la época y también con la fundación del primer estudio de producción en el año 1909, también un poquito antes de lo que era la Primera Guerra Mundial. Y entonces, claro, ahí la industria japonesa empezó a avanzar a pasos agigantados. Digamos que a partir de la década del 30, me va a pasar un poquitito, el gobierno japonés se involucró mucho más en lo que tiene que ver con la industria a través de películas de carácter documental, propagandista.
O sea, pese de que el gobierno japonés le puso más ahínco al tema, igual se destacaron importantes realizadores, como por ejemplo Hiroshi Shimizu, ¿ya? Y también Tomotaka Tasaka. Suena chistoso, a ver, Sí, pero gracioso sí, el nombre de él. como uno siempre como que... Es como llamarse muñeca del gato. por ejemplo. Bueno, ellos en ese tiempo ya exploraban todo lo que era el realismo y las tradiciones japonesas de aquella época. Y ahí, bueno, obviamente hay cierta relación con lo que mencionabas tú en términos del manga Y del tema del nacionalismo, porque lo que tú mencionas justo acerca de hacer documentales donde estoy tratando de educar una población a la que todavía no le tengo un texto escrito definido. Exactamente. Y más encima facilitar o permitir que estos otros realizadores que no son tan propagandísticos surjan, es por un afán nacionalista de la preservación japonesa y que nos va a entregar así como, o sea, que nos va a dar señas de nuevo para ver la segunda parte de la historia japonesa. Exactamente, que es lo que nos vas a contar tú, que yo me estaba adelantando, porque en el fondo el abordar los inicios de esta literatura a través del manga es lo que nos vas a contar tú ahora desde el año 1760 más o menos. Claro. Mire, en 1760 hay un autor que se llama Hokusai Katsushito. Y él, él es un maestro de la silografía. La silografía es esta Eso te iba a técnica preguntar. es como una especie de impresión. Ya. Y bueno, en ese tiempo habían dos tipos de silografía, que era la silografía ukiyo-e y ya no me acuerdo cómo se llamaba la otra silografía. Pero creo que era silografía solamente, la otra no tenía como una especificación. Y bueno, esto es bien gracioso porque yo sé que a ti y a muchos de los que están escuchándonos nos va a llamar la atención o te va a llamar la atención. ¿Te acuerdas de cuando hablamos sobre el color azul? Hablamos Sí. de una obra que yo te mencioné que me encantaba, que era La Ola de Kanagawa, que es Me una ola acuerdo. bien grande y poderosa, que es como una ola de tsunami, que por cierto el cuadro atrás tiene el Monte Fuji. Tiene un dibujito del Monte Fuji. Bueno, resulta que esa obra es un manga, aunque tú no lo creas. O sea, Mira tú, pero es una sola, es como una viñeta es un nomás. solo cuadro, claro, es una viñeta. Lo que Y eso pasa, es considerado manga. en ese tiempo, en 1760, manga era un cómic chistoso distorsionado, que era man, Ya. y ga era cualquier imagen pintada, dibujada o impresa. Ya, Por lo esa tanto, es la aclaración del concepto claro. manga. y ese manga se escribía con unas letras especiales que eran las letras kanji, que eran como bien elegantes y bien profundas y bien antiguas, vamos a decir que antiguas, todavía Que son- se usan. Que son claro, eso te Sí. iba a decir. La cosa es que después de eso, después de ese periodo, ya en 1899, porque como que los japoneses se levantan y quieren dibujar manga, así como nosotros queremos escribir poesía y como Claro. los latinoamericanos quieren bailar, ellos quieren dibujar manga. O sea, hay muchos dibujantes. Rakuten Kitazawa Ajá. decidió retomar el nombre para hacer publicaciones en un periódico, Ya. para hacer publicaciones un poquito más largas de estas viñetas así como ordenaditas. Ujú. Y ahí, bueno, cambia un poco la forma de escribir la palabra porque le van a quitar un poco la gravedad del respeto que tenía hacia el manga de obras como la Gran Ola de Kanagawa u otras viñetas que nosotros a veces vemos como unos guerreros así como samurái, Sí, con la sí. carita enojada. Todos esos también son mangas porque son parte de esta obra silográfica. Perfecto. Bueno, y tenemos una serie también de escritores que están desarrollándose. Naturalmente, cuando se hacen las recopilaciones de los mitos y las leyendas, estos libros existen, están escritos en algún lugar reservado donde están escritos en ideografía china. O sea, naturalmente ellos, Claro. acuérdate que en el principio Sí, porque no tenían su propio lenguaje. Exactamente. Y después cuando lo empiezan a desarrollar, siempre lo van desarrollando en función de esta ideografía china. Entonces, algunos caracteres se parecen mucho. De repente uno ve una escritura súper así como intrincada y que es japonesa. Esa es como la que está más cercana a lo que eran las ideografías chinas. Chinas. Las chinas sí que son bonitas. Y después de eso desarrollan estos otros dos Por conceptos. sí solo son arte, de hecho, Claro, cada ideografía y Mm. significa muchas cosas. Y es muy interesante además ver cómo es, como entre comillas, la etimología de las ideografías japonesas o chinas. Bueno, y ahí se utiliza este manga en hiragana, que es como más o menos una especie de abecedario de cómo suena. Ya. Bueno, y existe otro más, pero eso lo podemos conversar después. Pero ¿sabes qué te quiero comentar sobre un cuento interesante que hay acá? Porque aquí ya llegamos a la puerta del desastre. Aquí llegamos al momento clave en el que se va a generar una coyuntura que nos va a volver a marcar la forma de vivir De los de los japoneses. japoneses. Sí.
te quiero Un comentar quiebre en el fondo. en la coyuntura, claro. Te quiero comentar sobre un cuento que se llama Rashomon. Yo sé que Rashomon, hay una película, de hecho, sí, pero parece que no tiene es lo nada que mismo. ver. No, Sí, absolutamente sí. no. Este es de Ryunosuke Akutagawa, es de 1915. Ajá. Estamos justo cuando se acaba la época Meiji, cuando va a empezar a quedar la tole tole. Ujú. Y bueno, te voy a contar rápidamente de qué se trata este cuento. Este cuento se trata sobre un hombre que está en una situación de inopia terrible, de pobreza, pero así extrema, decidiendo algo súper que ahora tal vez nos puede parecer así como raro, pero en ese momento era súper valioso, decidiendo hacer lo correcto y morir, Ujú. o hacer cosas no correctas para poder sobrevivir, porque está muerto de hambre. Es un dilema profundo, ¿ah? O que ojalá lo tuvieran harto. Sobre Sí. todo, ya no va, listo. No vamos a entrar mejor Sigamos en hablando del polémica. Rashomon, Sí, claro. sí. Y este hombre se acerca a una de las entradas de la ciudad, como por decir a la ciudad sur, a la entrada sur, y se dirige a una puerta que se llama Rashomon, esas puertas así con dos palitos. Ya. Resulta que la Rashomon tiene una significancia importante en la cultura japonesa porque habla sobre sus valores, sobre la cultura, sobre su grandeza, sobre el respeto especialmente, porque las ponen en la entrada y la salida de la ciudad. O sea, las puertas para el mundo japonés son bien como tratadas con especial cuidado. Son lo que son en términos de un portal, Eso. es la entrada hacia algo Tú dejas los especial. zapatos afuera porque Exacto. no vas a entrar con lo que trae el Con- mundo. Claro, la y mugre, eso qué que sé las yo. ciudades japonesas podían andar a pata pelada y los calcetines Sí, porque te son quedan limpios. muy limpios, Claro. muy ordenados. Es otra cultura. Que tiene que ver con este después de la Exacto. coyuntura. La cosa es que este hombre, les voy a hacer spoiler acá del cuento, llega y se encuentra con una mujer que, a todo esto la Rashomon estaba muy sucia, estaba usada como un basural, Ujú. y encuentra una mujer que le está robando el pelo a unos cadáveres, que nadie había reclamado, así que era un basural completamente. Ya, no te voy a contar qué más pasa hasta ahí está esa parte, pero sí te quiero decir que la parte que hay que nos da la coyuntura es que porque en 1915, antes del proceso drástico de cambio de la cultura japonesa, se está viviendo esta realidad que es similar a la que viene después del sufrimiento de las dos bombas atómicas. Vamos a dejar ahí en suspenso para poder continuar con todo lo que tiene que ver con la segunda parte de la historia del cine, para después también abordar la segunda parte de lo que tiene que ver con la literatura japonesa. Claro, yo aquí me voy a adelantar un poquito. Dele Porque nomás, ya pasamos ya la bomba. post-coyuntura, Ya tiré la bomba. post-coyuntura, post-bomba, post-guerra, digamos, ya en la década del 50, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con cine, se considera la edad de oro del cine japonés. Ahí aparecen directores destacados como Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, y Yasuhiro Ozu, quienes alcanzaron un importante reconocimiento internacional. Aquí uno puede identificar varios géneros relevantes. Por ejemplo, está el Kidaijeki, ¿ya? Que son las películas de época. Está el Chambara, que son las películas de samuráis, y también el drama moderno y el anime, del cual vamos a hablar más adelantito, porque merece igual podríamos hacer un capítulo aparte, Sí, de hecho. 2 o 3. Sí, pero vamos a profundizar brevemente más adelante en el programa. Y también está el Kaiju Eiga, ¿ah? O el cine de monstruos. Aquí, lindo, ¿ah? aquí obviamente hay que destacar a Godzilla, ¿no? De 1954. Bueno, el cineasta a cargo de esa película fue Ichiro Honda, y es obviamente un ícono cultural. Uno lo ve, además encima que trascendió fronteras, porque uno lo ve en Sí. videojuegos, lo ve... Y a uno no sabe de qué equipo es uno, ¿ah? Ya si es de Godzilla, no es de Godzilla, Sí. porque después se peleó con otro amigo por ahí entre del que lo otro conocemos, lado del otro lado del mar. Exactamente, ahí con King Kong, qué sé yo, siendo King Kong de americano, digamos, pero... Claro, es que tiene tremenda simbología. ¿eh? Sí, no, sin duda. Bueno, ahí se abordó, como te decía, en distintas áreas del entretenimiento, en videojuegos, películas, series de televisión, cómics, en fin. Bueno, obviamente, en este caso específico, lo que tiene que ver con el cine de monstruos, es un género que aborda una especie de metáfora, digamos, es una Claro. representación simbólica de lo que fue este quiebre por la bomba atómica, y que surge en un contexto de temor, ¿no es cierto?, de devastación tras los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki
algo que se proyecta en todas estas cintas de monstruos en general de Japón. Es la resignificación que hace Japón de sí mismo. Exactamente. Y lo hace para todos juntos y la única forma de decir que este fue un hecho, o sea, es una forma bonita de decir que fue un hecho monstruoso. Sí. Todo guardando las proporciones, porque la verdad es que Japón es un país que siempre ha jugado en este espacio también, ¿no? Sí. O sea, no vamos, como dice, vamos a escuchar sin juzgar, pero no son todos tan inocentes los Tiene espacios que ver con, de guerra. claro, tiene que ver con la resiliencia también y también Claro. con todo esto que cómo afecta, que hoy en día también es parte de lo que afecta a nuestra sociedad, los avances tecnológicos, ¿no es cierto? Y cómo eso también provoca cierta paranoia, los traumas y en el fondo es como la capacidad de recuperación que tiene la sociedad frente a estas situaciones, estos hechos trágicos, como lo que fue los bombardeos de estas dos ciudades tan importantes de Japón. Digamos entonces que, en resumen, para poder avanzar con la otra patita de la literatura, lo que tiene que ver con el cine de monstruos japonés no solo es un género de entretenimiento, sino una forma de expresión cultural que deja una marca significativa en la forma de cómo se representan esas amenazas, ¿no es cierto?, los miedos, las ansiedades de esta sociedad moderna, como decía, no tan solo en Japón, sino que también en el resto del mundo, ¿no? Ciertamente. Oscar, yo quería pedirte un cambio de tema en esta sección. Sí. Quisiera no contarte sobre la literatura moderna japonesa ahora, ¿Ya? porque quiero dejar eso como recomendaciones de literatura, Perfecto. porque sí es más interesante el tema que estás tocando tú, que mucho tiene que ver con esta configuración sociocultural de este país. Y que bien decías recién que la resiliencia... Hablábamos hace un momento de que habían países que se parecían un poco en ser resilientes y que en este caso Sí. era Rusia, China, Tienes razón. perdón, Rusia, Chile y Japón, que son países que están muy aislados. Cuando nosotros Sí. conocemos al Rusia de la literatura o a la Rusia de algunas películas, estamos siempre hablando de esa Rusia que se desarrollaba en la estepa, donde la vida Claro. era dura. Y bueno, Chile no hay mucho que explicar, pues estamos entre la cordillera y el mar. Exacto. Y Japón está rodeado de mar. Entonces la verdad es que son como características comunes los países que están muy... ¿cómo se dice cuando están lejos? Están... Alejados, apartados, sí. Que generan una resiliencia especial que se va a ir expresando en su escritura, en su audiovisualismo. En el arte. Y claro, hablábamos previo al inicio del programa que existe esta cosa como de la necesidad de expresar Claro. esos sentimientos que evoca, en este caso, este como aislamiento, por decirlo de alguna forma. Chile tiene escritores destacados y reconocidos también en el mundo. Igual que los rusos y los japoneses. O sea, justamente. tenemos noveles casi entre Chile y Japón, la misma cantidad de noveles. Que tiene Rusia. Rusia no. Nos ganó por 1. Ellos tienen 5 y Chile y Japón tenemos 2. Claro, serían 4 entre los dos. Pero bueno, Rusia igual es tremendo país, pues entonces Claro. hay sí, más gente. Había más gente perdida en la estepa. Sí. Bueno, me va a creer que en la primera parte del programa se nos fue. Pues. No, Sí. sí tenemos que hacer más de estos programas Sí. con estas temáticas buenas. Sí, así que vamos a ir a una pausa comercial, pero previo un tema musical a propósito de la temática que estamos abordando hoy. ¿Te parece si escuchamos, bueno, ya escuchamos al Capitán Memo, pero lo vamos a escuchar de nuevo, pero con Capitán Futuro? ¡Ay, claro que sí! Vamos con Capitán Futuro. Vamos con Capitán Futuro y volvemos con la segunda patita de este programa. Capitán Futuro, Capitán Futuro, Capitán Futuro, intrépido y vivaz. Capitán Futuro, Capitán Futuro, Capitán Futuro, enérgico y capaz. Cuando viaja por las galaxias, siempre ocurre lo inexplicable. El universo lo está esperando y él siempre acudirá y así lo salvará, y así lo salvará.
Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. Muy bien, regresamos después de este corte comercial con este tema que nos convoca hoy, que es la cultura japonesa a través del cine y la literatura. Bueno, quedó pendiente, hablábamos hace un rato lo que tiene que ver con el cine en la época de oro, en los años 50, donde se destacaban importantes directores, que vamos a mencionar dos en particular más ratito, pero también tenemos que, como para avanzar y hacer esta intercalación de temas, hablemos sobre el cine contemporáneo japonés. Bueno, en ese sentido, podríamos decir que se caracteriza por una diversidad de géneros y estilos, con directores que exploran tanto temas tradicionales como modernos. Hay una fuerte presencia de películas de anime y live action adaptadas del manga, que es lo que estamos hablando y que vamos a seguir desarrollando en el transcurso de esta segunda media hora. Además de obras que abordan temas sociales, ¿no es cierto?, existenciales. Y aquí digamos que se destacan directores como Hirokazu Koreeda, con películas como Un asunto de familia, Todavía caminando, y la más reciente es Monstruo, que es de, si no me equivoco, 1 año o 2 años atrás. No vamos a abordarlas, pero al mencionarlas, para que la gente las tenga presentes y las busque, son muy interesantes. Es cine contemporáneo japonés. También tenemos a Ryusuke Hamaguchi, ¿ya?, de quien destacamos una película ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional en el año 2021, que se llama Drive My Car. Yo la vi hace poquito, es muy, muy interesante, porque cuenta la historia de un director de teatro, ¿ya?, que lidia con la pérdida de su esposa, pero hay una serie de cuestionamientos ahí existenciales, que es súper interesante, de hecho me parece que está en una de las plataformas, esta Movie parece que está. Bueno, búsquenla ahí, usted que está escuchando. Oscar, y ahí, sí, hablando de premios internacionales, quiero enchufarme con algo súper atingente también. Uno de nuestros premios Nobel de literatura japonesa es Kensaburo Oe. ¿Ya? Y resulta que él también tiene muchas obras muy interesantes, y todas de ellas se relacionan un poco con el sufrimiento que tiene a nivel personal, porque tuvo un hijo con una enfermedad imposibilitante, y él escribe una serie de novelas que tienen mucho de reflexivo. Así de nuevo entramos a entender que este pueblo, además este país, es súper reflexivo. Por ejemplo, tiene una cuestión personal, o El grito silencioso, o Las aguas han invadido mi alma, y son todas relacionadas un poco con esta reflexión de estar en una situación donde tiene que enfrentar su vida de una manera distinta, porque tiene un hijo que no va a poder desarrollarse en la vida como una persona normal. O sea, les afecta mucho la realidad que tienen, y que se parece un poco a esa reflexión que genera esta película. Sí. Bueno, de eso se trata, ir intercalando también experiencias tanto de lo audiovisual como también de las letras del Japón. Volviendo al tema de las películas, también hay un director que se llama Iyoshi Kurosawa, que no tiene nada que ver con Akira Kurosawa, pero que también es súper importante dentro del cine contemporáneo. Las películas destacadas de este cineasta son, por ejemplo, Cure, de 1997, Pulse, de 2001, y Tokyo Sonata, del 2008. Obviamente, si empezamos a hablar de cine contemporáneo y directores destacados, mención aparte es Hayao Miyazaki. Este hombre prominente del mundo del anime, cofundador del clásico estudio Ghibli, una figura trascendental en la historia de la animación japonesa. Su trabajo obviamente es reconocido a nivel internacional. Porco Rosso, ¿no? Claro, ahí tiene películas tan importantes como esa. Que no es solo un chancho. No es solo un cerdo. Exactamente. También está La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, entre otras. Y bueno, su importancia, digamos, que radica en la capacidad de crear mundos fantásticos con estos, no sé, mensajes profundos sobre la humanidad, la naturaleza. ¿Cuál de esas películas es tu favorita, Oscar? A mí, bueno, la que más me gustó, yo vi a
a Miyazaki por primera vez, no con sus primeras películas, lo vi con El viaje de Chihiro, en la época que estaba estudiando. Y esa era una película que estaba postulando a ciertos premios. Bueno, y de hecho ganó Sí. el Oscar a Mejor Película. Antes de esa había estado Totoro, que fue como con la que entró. No, y ahí tiene más. Pues, Sí, por supuesto. Sí, esa también es súper buena. Mi vecino Totoro. Sí. Sí, mi vecino Totoro. Totoro. Sí. Bueno, podríamos también, en este caso uno tendría que hacer un programa especial de Hayao Miyazaki para poder abordar toda Ya, su pero estás evadiendo la cosmovisión. pregunta. ¿Cuál es tu favorita? Yo creo que estoy entre El castillo ambulante Sí. y El viaje de Chihiro. Ambas debe ser por la época donde yo coincidía con que estaba estudiando, en fin. Pero yo creo que entre esas dos A mí podría me estar mi gusta favorita. El castillo, y me gusta una que se llama Kiki Delivery. Sí, también esa. Me esa, encanta, sí. ver los gatitos, la historia de los gatitos. Bueno, más adelantito, ¿te parece si ahora abordamos un poco lo que tiene que ver con literatura para luego destacar a otros dos cineastas japoneses que los mencionamos hace un rato, Kurosawa y Yasuhiro Ozu? Pero avancemos también con el tema de literatura. Sí, la literatura japonesa, bueno, tiene lo más, yo diría, esta es mi opinión nomás, lo más no destacable, sino que maravilloso, porque de verdad yo creo que toda la literatura de todo el mundo, en todos los contextos, por la cosmovisión que involucra, toda la literatura es fantástica. Es maravillosa, de buena, eso quiero decir. Pero quería comentarte que un aspecto de la literatura que nosotros no reconocemos, o sea, reconocemos mucho, pero no suena más que todo, es el tema de la poesía japonesa. Yo no sé si tú has escuchado el concepto de haiku. Lo he escuchado, pero no Claro, sé el haiku es cuál es su tipo significado. Es bien interesante, que debe tener que ver también con la estética japonesa. El haiku es un poema que tiene sílabas que van ligadas, no son estas sílabas así como ta, tu, sino que son la formación silábica de cómo se cuenta realmente la métrica de un poema, ¿Ya? donde a veces la finalización de una palabra coincide con el inicio de la siguiente. Entonces ahí tenemos otra sílaba. Y bueno, y son versos pequeños. El haiku es justamente un verso pequeño que debería tener 3 frases, ¿Ya? donde la primera tenga 5 sílabas, la segunda 7 y la tercera 5. Pero también existen otras poesías, otros modelos de poesía japonesa, como el tanka, que son 5, 7, 5, 7, 7. O sea, esa cantidad de sílabas debe haber en cada una de las líneas del verso. Ya, perfecto. O sea, en el verso, que es cada una de las líneas de la estrofa. Eso que se decir. Entiendo. Y la otra es la renga, que es 5, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Esa es un poco más compleja, más larga. Pero el tema del haiku puede ser tan sencillo como: un estanque, la rana salta, se sumerge. Lo que quiere mostrar el haiku es cómo hay una especie de transformación en una imagen. Perfecto. Entonces tú creas primero una imagen y tiene que haber un movimiento. La imagen, la rana saltó y cambió el cuadro. No lo destrozó, solo lo cambió. Y es muy visual, ¿no? Es muy visual. Y de hecho pide que siempre tiene que haber un movimiento y tiene que haber elementos de la naturaleza. Okay. No es al azar, no puede ser un autito mecánico esa se movió. especificación. Claro, el gato empujó el auto mecánico de repente ahí, porque ya hay un gato de la naturaleza metido en la escena. Lo que se trata de destacar en esta estética es un movimiento, que el silencio rompe, o un momento donde el silencio se ha roto, y luego viene la calma, y es importante el orden natural y la naturaleza actuando. Perfecto, esa es como la característica central de un haiku. Debe tener esos elementos, debe tener un elemento de naturaleza destruyendo esa imagen que tú ves en el inicio, para que termine siendo otra distinta. Qué interesante. Bueno, ahí ahora nos saltamos otra vez al tema cinematográfico. Ahora nos toca destacar estos dos cineastas que son muy importantes dentro de la cinematografía japonesa. Kurosawa es conocido por sus películas de samuráis como Rashomon, a propósito de que no era la misma novela. Que no eran lo mismo, claro. Y también Los 7 samuráis. En el caso de Rashomon... Es de culto, ¿no? Sí. Bueno, Rashomon también es de culto la película. No, es que es un cineasta que... Todas las películas son una obra de arte, las de Kurosawa. Yo aquí, por ejemplo, voy a destacar dos. Los 7 samuráis es una de las importantes, pero no voy a hablar de ella porque no tenemos mucho tiempo. En el caso de Rashomon, Francisca, surgió un término para referirse a la representación de un mismo evento desde diversas perspectivas. ¿Ya? Esto yo lo sé porque también en la época que yo estudiaba apareció el efecto Rashomon.
Pero, y después decían, sí, pues es que esto es de la película Rashomon, y yo no había visto la película en eso, estamos hablando de mediados del 2000. Y claro, justamente ese efecto se populariza a raíz de esta cinta, donde se presenta el asesinato de un samurái desde la mirada de varios testigos, incluso del propio difunto, a través de un medium. Mira qué interesante. Esta fórmula narrativa en el fondo permite que cada individuo, o en el fondo la interpretación de cada individuo sobre los hechos, y lo hace de forma diferente. Entonces eso... ¿Sabes qué, Oscar? Yo estudié historia, tú sabes. Sí. Y en teoría de la historia 1, a nosotros nos hicieron ver Rashomon. Ah, ya. Porque nosotros estábamos en la construcción de la verdad. Justamente. Y es que eso es, justamente porque... Claro, porque técnicamente hablando, el concepto de verdad, que lo escuché ayer, decía, la verdad, mira chica, la verdad relativa no existe. Justamente. Porque resulta que... Y tiene que ver justamente con las experiencias de cada de quien. De todos los que estuvieron en el espacio. Exacto, y los sesgos también de cada uno. Entonces eso es lo interesante en particular de este efecto Rashomon. Sí. Bueno, también hay otras grandes películas, como te decía, y otra que yo quiero mencionar es esta Ikiru, ¿ya? De 1952. Esta es la historia de un veterano funcionario municipal que, al enterarse de que tiene una enfermedad terminal, decide dar un giro a su vida, esta vida laboral monótona, con el fin de dejar un legado para la comunidad. Y está basada, o más bien inspirada, en una obra de León Tolstoy, que se llama La muerte de Iván Ilich. Así que básicamente en el fondo es una crítica sobre la burocracia y el individualismo. Eso es lo que podemos hablar de Kurosawa. ¿Tú quieres hacer un comentario? Sí, quiero comentar. Es que justo mencionaste en la frase de nuevo el concepto de crítica. Yo creo que eso es importante para terminar de definir cómo es la idiosincrasia japonesa, que después de esta guerra mundial donde termina todo destruido, o sea, ya estamos nosotros en arte y cine contemporáneo, pero todos vuelven a formar a este nuevo país, y en medio de esta reconstrucción y reconfiguración y redefinición también, aparece el concepto de la crítica, y la crítica en Japón es bien potente, porque antes del Meiji, antes del periodo de las guerras, se estaba tratando de generar este nacionalismo de lo japonés puro, y no nos trajo buenas consecuencias. Por lo tanto, en el post se sigue criticando el pre. O sea, en esta época van ligados nueva, de una u otra forma, sí. Porque siempre va a haber personas que quedan en desmedro de los avances tecnológicos, del que vamos todos juntos. Y hoy día tenemos también una sociedad terriblemente, no sé si competitiva, no sé si diría yo competitiva en Japón, pero es dura. Sí. Y está desarrollando conflictos graves con el proceso. ¿Te acuerdas que hablábamos un ratito del kokoro? Del que nosotros conocemos la palabra aquí, kokoro, y la relacionamos con nuestro corazón. Claro. Pero resulta que el corazón que ellos ven es una especie de lumen, es un espacio que debe dejar fluir energía. No me acuerdo si lo conversamos previo al programa o durante el programa, pero sí, claro. Es un concepto bien interesante e importante también. Claro, porque hoy día va a explicar esa situación de crisis social que tiene Japón. Porque nosotros queremos ir a Japón, pero de verdad hay una crisis social seria, y que también nos mete un poco en el tema del desvivirse, porque ya está la palabra media complicada de decir en redes sociales, del desvivirse, y es un tema. Pero te quería comentar esto. Tú sabes que yo soy fan de Netflix también. Y te quería comentar sobre una película no una película, esta es una serie de pocas partes que se llama The Hotspot, que es una serie bien extraña, es realmente buena, actual, de hecho. Muy actual, y que lo más lindo que tiene es que puedes ver como el quehacer diario de la gente normal en Japón, y te llena un poquito de lo que no conoces. Pero lo más importante que tuvo es que esta la lanzaron en enero del 2025. Ah, reciente. Fresquita, y ha tenido una gran audiencia, una gran aceptación. Así que probablemente pudiera tener más temporadas, aunque termina más o menos bien. O sea, con lo que hay quedas satisfecho. O sea, es una temporada por ahora, digamos. Claro, y no sé si te ha pasado que a veces pasan películas, obras o series y tú te quedas como con gusto a poco, que te falta algo. Bueno, con esta no, te quedas satisfecho. Ah, pero igual con ganas a lo mejor de que siga la historia. O sea, si viene la segunda parte queremos mirar qué más hay, pero satisfecho hasta ahora. Recomendable entonces, The Hot Spot. Perfecto. Bueno, para seguir avanzando, tenemos que mencionar a otro cineasta importante que se llama Yasuhiro Ozu.
Ya, él es reconocido como el maestro de la sutileza por su habilidad para transmitir emociones complejas a través de pequeños detalles, gestos, miradas, en lugar de utilizar estos dramas grandilocuentes, ¿no es cierto? O efectos visuales que como que de repente atontan. Sí. Entonces, sí, es mucho, claro, es mucho más contemplativo. Algunas películas importantes de este cineasta son, por ejemplo, Buenos Días, que explora la vida cotidiana y familiar japonesa, y también al mismo tiempo, a propósito de lo que hablábamos recién, es una crítica a la sociedad de consumo, a su estilo, digamos, de lo que tiene que ver con la pérdida de valores, a propósito de esa rápida transformación que y empezó... del día a día que no nos imaginamos, porque Exacto. tenemos una concepción de cómo puede ser, pero en estas películas se puede ver la realidad. Exactamente. Y de hecho la historia es tan sencilla que se trata de un par de chicos, ya hermanos, que se enloquecen con un televisor y quieren tener un televisor. Nada más. Esa es como la historia, pero le pasan muchas cosas a estos jóvenes, a estos niños. Y hay también ahí unos enredos, unas malas interpretaciones, pero es una película muy, muy bonita y muy reflexiva, pero con algo tan sencillo como en ese entonces, en la década del 50, que estaba el televisor como... el centro de la casa. Exactamente. Todavía. Así que échenle una miradita si la pillan por ahí. Buenos Días se llama. También está Historias de Tokio y El sabor del té verde con arroz. ¿Ya? Esas son otras dos películas importantes. No vamos a profundizar porque se nos acaba el tiempo. Pero también, no sé si tú quieres aportar... Esa película, por favor, también la vimos en Historia de Nosotros. Sí. Esa es súper interesante, que es la película Harakiri, Ajá. que es de 1962 de Masaki Kobayashi. Sí. Es interesante porque aquí es una crítica al código samurái. Nosotros Sí. en Historia la vimos en el tema de conocer la época Edo y conocer, entre comillas, esta edad media o feudalismo japonés. Acá viene un poco la verdad, bueno, no, una verdad, un pedazo de la verdad sobre los samuráis y sobre los, ¿cómo se llamaban los que mandaban al samurái? El shogun. Los shogunatos, y esa historia fue fue tan terrible como la edad media europea, no hay nada que decir. Es que aquí se cuestiona más que todo el tema del harakiri. Y eso es lo interesante, porque la verdad es que el harakiri es como una especie de obligación honrosa para que te castigues por algo, pero por Claro, algo en pero... relación a algo que tú crees que está mal. Ese es el tema. Ese es el eso tema. Me interesa Sí, mucho verlo. Sí, no, es súper buena esa película. También recomendable, búsquenla. Harakiri. Bueno, la trilogía, La condición humana, también de este cineasta, es una obra cinematográfica monumental en la historia del cine japonés. No solo por la duración, porque claro, como son 3, dura casi 9 horas en total, si uno las ve todas de corrido, sino porque también hay un profundo análisis de lo que es la condición humana a propósito de la guerra. También ahí hay una cuestión que tiene que ver con la moralidad, una crítica al militarismo japonés, su representación del individuo frente al poder, y también una exploración de temas como por lo que hemos hablado durante todo este programa, la culpa, la resistencia, el sufrimiento. Yo creo que estos maratones de este tipo de películas son para hacerlos con un soporte importante de azúcar, porque de verdad sí. Japón y su cine y su literatura es duro. No es como si nos sentáramos a leer, por ejemplo, a Somerset Maugham, que le gusta a mi papi, con Servidumbre Humana, por ejemplo, claro. que es un tipo de reflexión similar, pero que es más suavizada, porque es norteamericana, porque es inglesa, porque tiene otra visión. Otra visión. Claro. Es lo mismo que La tumba de las luciérnagas, a propósito del estudio Ghibli. Qué terrible película. O sea, es hermosamente terrible, porque es una película muy bella, pero es muy triste, o sea... Sí. Yo veo a veces un meme, un reel, y lloro, sin tener que ver de nuevo toda la película. No sé si te pasa. Sí, porque a diferencia de otras películas que hablan de la guerra, aquí no hay batalla, no vemos eso, sino que es simplemente... el después. Claro, y además es el impacto devastador de la guerra en la población civil y especialmente en estos dos niños. Entonces, Ay, no. Si usted no la ha visto, igual yo se la recomiendo porque es muy bella pero la película. Véala en pleno verano, cuando ebulla la felicidad en usted, por favor, si está mal no la vea. Bueno, tenemos también una película que se llama Onibaba, ¿ya? Dirigida por Kaneto Shindo, de 1964, que es como una de las más importantes de lo que es el cine de terror japonés, ¿ya?
esta explora temas universales como la supervivencia, la lujuria, la guerra y la moralidad. Su impacto se extiende a través de una atmósfera inquietante, personajes femeninos complejos y también la representación del trauma posguerra. Siempre la guerra ahí está como Claro, una fuente importante. La pintura nueva de Japón. Exactamente. Bueno, esto se da en un entorno rural, en los campos de arroz, y hay un elemento muy importante que es la máscara Hannya, ¿ya? Que crean una atmósfera opresiva, media claustrofóbica, y eso, bueno, de alguna forma intensifica la sensación de peligro y la desesperación. Esta máscara es bien particular, pues se convierte en un símbolo bien poderoso de la dualidad humana, por decirlo de alguna forma, la represión también y una violencia oculta. Así que Oscar, también traten de verla, es súper buena. Te iba a comentar películas de terror, pero he tomado una decisión. Cuando hablemos de nuestras pelis de terror, Sí. hablemos de las pelis de terror japonesas. Por eso ahora, Solo como esa. solo esa, porque tienen muchas, porque Uy, esta sí. es una de las primeras y como la más emblemática por ser la primera, una de las más Pero es destacadas. lindo el terror japonés, Sí. muy bueno. A mí me entusiasma mucho. ¿Qué te parece si para ir cerrando hablamos de así sucintamente de las series japonesas? Te propongo Las series algo. animadas japonesas, digamos. ¿Puede ser que te mencione alguno de los autores de la literatura? Ah, obvio, Con obvio. alguna de sus obras, Sí, porque también quiero cerrar Sí, porque contigo esa otra parte. Porque se nos quedan siempre cosas en el tintero, así que... Sí, bueno, ya te mencioné a Kensaburo Oe, que fue uno de los premios Nobel de literatura japonesa, y el otro que quiero destacar, bueno, son hartos en realidad, pero voy a destacar a Yasunari Kawabata, que también es el premio Nobel. Él tiene una hermosa novela que se llama La Casa de las Bellas Durmientes, y bueno, y tiene muchas más, La Bailarina de Izu y Mil Grullas. La Casa de la Bella Durmiente es muy reflexiva, es una obra que vale la pena leer, perdón. Y tenemos también a Natsume Soseki, que tiene un cuento muy bonito que se llama Soy un gato. ¿Ya? Este Sí. está dedicado en el Ese es más en el mes de los reciente, ¿no? gatos, sí, es más reciente, y está en una de nuestras publicaciones de Instagram, cuando en el mes de los gatos, ahí estaba, Soy un ya. gato. Y está Haruki Murakami con Tokyo Blues, que estoy casi segura de que hay un manga, y Kafka en la orilla también. Y bueno, y Natsume Soseki, que es el que escribió Soy un gato, tiene también un cuento que se llama, o una novelita que se llama Kokoro. Kokoro. Que ahí se puede entender harto del concepto de Kokoro. Ya, Oscar, vámonos con los mangas. Sí, pues se nos está acabando el Ay, qué tiempo. terrible. Entonces, claro, tenemos las series animadas japonesas que igual son súper trascendentales, importantes. Cuando éramos chicos igual marcó ciertas generaciones. ¿Y pues. sabes por qué la marcaba? Porque Japón, como ellos nacieron con ganas de dibujar, bueno, ya hablamos de la revista, pero es algo que no mencionaremos. Estas series que estás mencionando tú, Mencionemos sirven para alguna, educar. po. Sí. Claro. No, claro que y sirven, todas po. están relacionadas con las edades de las personas que las van a ver. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, para niños está Dragon Ball. Sí. Todo Dragon Ball, ese era para niños preadolescentes. Sí. Sailor Moon para chiquillas preadolescentes Exacto. y adolescentes. Está Hunter por Hunter, ese es para los niños preadolescentes aún. Neo Genesis Evangelion no es para niños, es para adultos, Es para adultos. jóvenes y adultos. Está Los Caballeros del Zodiaco, esa es muy bonita, pero es para más los amantes de la cosmogonía griega. Claro. Y es como Esas son para históricas, adolescentes, puede son ser. educativas, Sí, son, sí, sí. Y son un tipo de manga que se hace con hechos históricos de fuera de Japón. Ya. En esa también cabe La Rosa de Versalles, Remy, Heidi, Las aventuras de Tom Sawyer, La de Aventura hecho. de Tom Sawyer, Sí. Sin Hogar, En Familia, la de Peline Pantabuam, todas esas que son historias de otro lugar. Sí. Está Candy Candy para adolescentes, está, bueno, Robotech, que fue un clásico maravilloso. Sin duda. Esa adolescentes, totalmente Sí. adolescente. Capitán Futuro, One Piece, que es de ahora, esa es para toda la familia, nada que decir. Hay otra sobre una familia de espías también, que ahora no me acuerdo, está Slam Dunk. Slam Dunk. Adolescentes totalmente. Exacto. Y Doraemon, que no quiero dejar de mencionar a Doraemon, que es para niños. Bueno, por lo menos las mencionamos. Sí. Sí. Y que como te decía, cuando las pasaban por la televisión en Japón, acá lo hacen un poco de manera un poquito responsable, pero educan, porque los papás están trabajando en Japón. Entonces Exacto. alguien tiene que hacerse cargo de los niños y va a ser la tele. Entonces ahí los niños van entendiendo muchas cosas acerca de su propio desarrollo y de las cosas que están bien y las que están mal. Bueno,
no es una serie, pero sí tiene que ver mucho con la animación japonesa, una película de 1988 que es un clásico y que es muy importante, Akira. ¡Ay, sí! Un clásico de la animación que aborda... Del cyberpunk, ¿no? De hecho, que lo hablamos ahí en ese programa, el segundo o tercero, ficción, ¿no? Ya ni me acuerdo cuánto, sí, de la ciencia ficción justamente. Bueno, este es un clásico de la animación que aborda los peligros del poder descontrolado, ¿no es cierto? La crítica de nuevo. La crítica de nuevo, la arrogancia humana y especialmente, a propósito del cyberpunk, con el contexto de tecnología y la ciencia. Así que esa es otra película que vinculada a lo que es la animación que tienen que tener presente. Bueno, ahí está también Ghost in the Shell, que también la mencionamos. Alita sí. También. Exactamente, Evangelion, que bueno, ya la mencionamos. Bueno, se nos acabó el programa y tenemos que dejar el espacio para nuestro querido José María Idoyaga, que también nos va a resumir todo lo que hoy día conversamos en su sección de todas las semanas. Muchas gracias por habernos escuchado. El micrófono es tuyo, Francisca. Cuídense mucho, que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias por seguirnos cada jueves de 11 a 12. Y a todo esto estamos en YouTube también, amigos de la Bibliopir, que ahí pueden revisar todos los programas y también todo nuestro material audiovisual. Suscribirse y darle like a todos los videitos. Por supuesto, ayúdennos con eso y también sigan nuestras redes sociales, amigos de la Bibliopir, que en Instagram, Círculo de Amigos de la Bibliopir, que en Facebook y por supuesto también las redes de la biblioteca, @bibliopirque en Instagram. Cuídense mucho, que estén muy bien. Literatura japonesa del siglo XX. El siglo XX representó una era de dinamismo y metamorfosis para la literatura japonesa. Este periodo estuvo marcado por una modernización acelerada, cambios políticos trascendentales y el impacto de 2 guerras mundiales y la ocupación. Estas convulsiones sociales impulsaron una producción literaria que reflejó la lucha de la nación por forjar una nueva identidad mientras lidiaba con su pasado y se involucraba con las influencias globales. La Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente ocupación aliada sirvieron como un hito profundo, dejando cicatrices de trauma, desilusión y una reevaluación de la identidad nacional. Yukio Mishima fue una figura central en la literatura japonesa de posguerra. Yasunari Kawabata fue el primer escritor japonés en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1968. El estilo y los temas se caracterizan por una continuidad profunda con la tradición cultural japonesa, a pesar de haber sido influenciado por la literatura occidental. Exploró temas universales como el amor, la muerte, el envejecimiento, la belleza y la inocencia. Kensaburo Oe, Premio Nobel de Literatura en 1994, es uno de los mejores novelistas japoneses de posguerra. La Academia Sueca justificó su premio citando que su obra crea un mundo imaginado donde la vida y el mito se condensan para formar una imagen desconcertante de la condición humana actual. Su estilo y temas se nutren de su infancia, de cuestiones filosóficas y sociales, con énfasis en el humanismo y en el existencialismo. Aborda dilemas morales, la vergüenza, la esperanza, la desesperación, la ambigüedad y la búsqueda de la verdad. Kobo Abe fue un novelista y dramaturgo de vanguardia, un narrador excepcional. Su estilo y temas se centran en la pérdida de identidad, la alienación, el aislamiento del individuo en un mundo extraño y la dificultad de la comunicación humana. Abe fusiona lo psicológico con lo surrealista y critica la sociedad japonesa moderna por su rápida industrialización y las presiones conformistas. Utiliza un lenguaje escueto y directo. Haruki Murakami es posiblemente el autor japonés más famoso y celebrado. Ha sido un candidato recurrente al Premio Nobel. Su estilo y temas exploran la alienación, la identidad y la memoria, incorporando elementos de realismo mágico y referencias a la cultura pop. Murakami se centra en el mundo interior del individuo y sus estados psicológicos, desafiando las convenciones literarias japonesas tradicionales. Sus finales suelen ser ambiguos y abiertos. La literatura japonesa del siglo XX evolucionó de una tradición insular a una literatura con un reconocimiento internacional, culminando en la concesión de 2 premios Nobel. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto!
Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.